Así que, hola, muy buenas tardes a todos. Me alegro verlos, que estén bien, que estén sanos, que eso es lo más importante. Van a seguir entrando gente, estoy aceptando, así que en caso de, es por eso. Lo invito a todos a ponerse el nombre del Señor, digo en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos. Página Ven, 20. Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles, y enciende enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovará la paz de la tierra. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños, que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme, que me decida a practicarlas, al Señor, tu Hijo escucha. La medianera de todas las gracias, que escuchabas a tu Hijo, y dabas sus palabras dentro de tu corazón. Ayúdame que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. Amén. Los dejo con mis padres, que son los que están a mi lado, o están arriba, no sé dónde están aquí. Arriba. Así que ellos son los encargados también de dar el tema, así que les doy la cabida a ellos y que todos le pongan atención. ¿Ya se escucha, Seba? Ya. Estamos bien ya. Entonces vamos a partir hablando primero de los signos de los tiempos de esta escuela. ¿Qué nos dice? Siempre nos preguntamos, ¿qué son los signos de los tiempos? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, los signos de los tiempos son acontecimientos significativos que marcan la historia por su generalización y frecuencia. Desencadenan conciencia y conmoción, esperanza y orientación en una época cualquiera, creando un consenso o asentimiento básico universal. ¿A qué me refiero con esto? Que los signos de los tiempos, como acontecimientos significativos, exigen un desciframiento, o sea, una interpretación. ¿Una interpretación por quién? ¿Por cada uno de nosotros o por la comunidad eclesiástica? Para ver qué es lo que nos quiere decir. El Papa Francisco lo dijo el año 2015, que habían 3 actitudes para discernir los signos de los tiempos, que era el silencio y la observación, a través del cual nosotros podíamos ver, medir y observar lo que estaba aconteciendo. Después de eso era la reflexión. Teníamos que reflexionar acerca de lo que habíamos visto, de lo que habíamos contemplado. Y por último, teníamos que recurrir a la oración para poder interpretar de mejor manera lo que el Señor quería. ¿Qué es lo que nos decía? ¿Qué es lo que teníamos que ver? ¿Qué es lo que queríamos escuchar? Porque Dios habla en silencio y solamente lo escuchamos cuando silenciamos nuestros corazones, cuando silenciamos nuestros pensamientos y dejamos la parte mundana afuera y solamente dejamos la parte espiritual. Cuando dejamos que nos absorba la luz de colores. Por ejemplo, el calentamiento global o la destrucción del planeta por sí mismo no es un signo de los tiempos. ¿Y por qué no es? Porque el acontecimiento es un signo. Ya que si no tomamos conciencia colectiva que estamos dañando la Tierra, es solo un suceso en la historia. O sea, puede estarse destruyendo el planeta, y entonces algunos dirán, signo de los tiempos. No, si no cambiamos nuestra actitud, es un acontecimiento solamente. Ahora, los sucesos no necesariamente tienen que ser positivos. También hay sucesos negativos que pueden ser signos de los tiempos. El caso del Holocausto es un suceso que nos llevó a meditar el nunca más. Nunca más volver a recurrir a estas atrocidades. Nunca más en pensar en un exterminio. Nunca más callarnos. El Papa se preguntó a Dios cuando fue a Auschwitz: ¿dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué callaste? Pero a la luz de esas preguntas se redescubre el Evangelio y la imagen de Dios. Y nos contrapreguntamos: ¿qué hice yo cuando pasó eso? ¿Dónde estaba yo
cuando ocurrieron los acontecimientos? ¿Y por qué callé? ¿Cuántos judíos murieron? Cristo sufrió y no dijimos nada. ¿Por qué? Pues guardamos silencio y fuimos testigos mudos de la crueldad. Los signos de los tiempos han hecho aparecer nuevos actores que no hay que dejar de pasar, que nos puede llevar a meditar. Han aparecido las mujeres, inmigrantes, indígenas, cosas que en años atrás no hubiéramos pensado que eso hubiera podido pasar. Salieron las voces de las mujeres, historias que transforman, historias que luchan, cada vez salen más a las calles buscando sus derechos, sus principios. Tuvimos la primera mujer presidenta en Latinoamérica, y de ahí irían sucediendo otras, cada vez van subiendo el poder. O sea, es un signo que algo nos está diciendo. No podemos dejar de pasar los inmigrantes. Chile es un país de inmigrantes. Ya antiguamente hablábamos que solamente había quizás peruanos. Ahora tenemos colombianos, haitianos, venezolanos. Una riqueza cultural en nuestro país que no podemos evitar y que nos enriquece como sociedad. Y eso también están actuando y nos están transformando. Y depende de nosotros ver hacia qué lado vamos. Los pueblos indígenas, que también de poco a poco han luchado por sus derechos y aparecen tratando de mostrarnos que existen. Bolivia tuvo su primer presidente indígena. Ya no están tan invisibles. La gente que no veíamos se ve. Y eso es bueno. Ahora la pregunta que debemos hacernos: ¿por qué no los veíamos? Debemos escuchar para que todos salgamos adelante y entendamos porque a través de estos grupos el Señor nos está hablando. Otros acontecimientos que nos deben llevar a pensar: los incendios en Australia, la mayor destrucción que ha habido por años, donde se murió cualquier naturaleza, muchos animales, sabiendo que Australia tiene la mayor biodiversidad del mundo. El estallido social, que si bien es cierto aquí todos hablamos del 18 de octubre, ha ocurrido en varias partes del mundo. Egipto, Latinoamérica. El pueblo se rebela contra lo que considera opresión, que no fue lo que hicieron los judíos con Egipto. Y para coronarlo, el COVID-19, la pandemia mundial, donde nos tiene a todos en este minuto encerrados, y que podríamos llorar y decir: ¿por qué nos tocó? ¿Por qué no podemos vivir? Quizás tenemos que meditar que el Señor nos quiere adentro, tal como sacó a los judíos de Egipto. Si tenemos fe, va a pasar por nuestra casa, pero no va a entrar, nos va a proteger. Este signo nos debe llevar a meditar qué es lo que queremos, y tenemos que orar para escuchar al Señor hacia dónde nos va a llevar. Jesús dijo respecto a los signos de los tiempos, y advirtió de los hipócritas, que disciernen las cosas del mundo, pero no las de Dios. Cuando discernimos, de repente pensamos que va a llover, pero no discernimos lo que el Señor quiere. El Papa Francisco dijo que Dios ha hecho libre al hombre y que para hacer uso de esa libertad debemos abrirnos a la fuerza del Espíritu y entender bien qué es lo que sucede dentro y fuera de nosotros. ¿Pero a través de qué? Del discernimiento. Entonces, hermanos, hoy día el mensaje es: les invito a discernir y poder escudriñar cuáles son los signos de los tiempos. Ahora, eso es lo que les puedo comentar de los signos de los tiempos. Ahora, Claudia va a seguir con los signos de la providencia.
y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Perdón, que se me perdió la letra. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor encala sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, seguro ocupados de su vida. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Buenas tardes a todos. A mí me tocó hablar un poco de los signos de la providencia. Y siempre nos hemos preguntado divina providencia. A veces nosotros quizás a muchos lo pueden entender y uno lo relaciona a Dios, pero divina providencia es más allá que eso. Y según lo que estuve revisando, la divina providencia, según el catolicismo, dice que es la disposición por la que Dios conduce la obra de su creación hacia la perfección, ¿ya? O sea, es lo que el Señor se vala o hace para lograr cumplir su mandato, de que es llegar todos a la perfección. Y para eso nosotros tenemos que basarnos en la fe principalmente de que Dios está en control completo de todas las cosas. Él es el soberano sobre el universo como un todo. También es el que él maneja todo el mundo físico, aunque quieran decir de que el mundo físico lo maneja el ser humano, no, es Dios el que dice, esto voy a dejar que lo hagan y esto no. También es el que maneja sobre el asunto de las naciones, y lo dice claramente en el Salmo 66:7. También dice que Dios maneja todo lo que nosotros hacemos, a pesar de que Él nos deja discernir, Él tiene claro para dónde nosotros vamos a seguir nuestro destino. Lo dice en Galatas 1:15. Sobre los éxitos y fracasos humanos, también habla el Señor, y habla que la divina providencia también lo tiene muy claro, que Él es el que dice quién tiene fracasos y quién tiene éxito. Y lo dice en el Lucas 1:52. Y sobre la protección del pueblo, también lo habla también en el Salmo 4:8. Eso es lo que nosotros podemos decir que es la divina providencia. Y aquí es cuando nosotros tenemos que decir, nos ponemos a disposición de todo lo que diga Dios. Esa es ahí la gran problemática del ser humano, que no toda la gente se pone a la divina providencia, al servicio del Señor. Y estamos nosotros llamados como cursillistas a ponernos al servicio del Señor. Pero obviamente somos seres humanos y muchas veces nos alejamos de esta divina providencia. Vamos a la pregunta, ¿qué son los signos de la divina providencia? Son hechos que se dan todos los días en forma particular, en la cual Dios se vale para hablarnos. Imagínense todo lo que a cada minuto, a cada segundo, incluso la reunión de hoy día es un signo de la providencia. Y que si no hubiéramos podido hacerlo,
por algo nos quiere enseñar el Señor. Y si pudiéramos hacerlo es porque de alguna manera quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Aquí lo vemos en estas imágenes, cómo Dios de alguna manera se nos va manifestando en cada minuto. ¿Ya? Nosotros, para distinguir los signos de la providencia, también tenemos 3 sentidos que son el silencio y la observación, que si nosotros guardamos silencio y observamos lo que tenemos con los ojos del Señor, vamos a ir a reflexionar sobre lo que nos ocurre y también con la oración vamos a lograr discernir estos hechos que son los signos de la divina providencia. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los encuentro? En la enfermedad. Yo lo voy a contar de manera, principalmente en mi caso, nosotros, el signo de la divina providencia, como se nos dio en la enfermedad, quizás en un comienzo, cuando uno no se acercaba mucho al Señor, lo ve como, lo puede ver, pero ¿por qué? Se cuestiona, pero en el fondo el Señor nos quiere enseñar que Él está ahí y no es porque ocurra algo malo, sino que algo nos quiere decir, algo tenemos que aprender de ello. Quizás estar mucho más unidos, quizás apoyarnos mayormente. Yo he descubierto que me he sentido tremendamente importante todo este proceso de lo que ha significado mi marido con su enfermedad, y que he tenido que estar, yo que me creía que no era tan con mucha fortaleza, me he sentido con la suficiente fortaleza, gracias a Dios, porque Él está conmigo a sobrellevar todo esto que muchas veces fue difícil. ¿Dónde más los encuentro? En los amigos. Ustedes saben que yo tengo a mi familia de origen muy lejos y yo los extraño mucho porque ellos son mucho de piel, son mucho de risa, mucho de congregar y reunirse. Y a veces acá he tenido momentos de que me he sentido, ¿verdad?, sola. A lo mejor uno cree que tiene mucha gente, pero al lado a veces no hay nadie. Cuando uno lo está pasando mal, a veces no tiene a nadie a quien recurrir. Y de repente pasa alguien que te llama. A veces las personas que tú menos los crees, te llaman, te preguntan cómo están. Y eso para mí ha sido como, oh, en realidad el Señor te habla por medio de esas personas. En el fondo no estáis tan solo. Y es descubrir a Dios en ello. Y a veces cuando uno a veces se enoja, porque yo reconozco que en el tiempo antes de la enfermedad estaba como un poco molesta con todo lo que estaba ocurriendo, tenía dolor frente a mi propia iglesia, frente a nosotros mismos, porque nos estaba ocurriendo todo lo que pasó. Y de eso me hizo como alejarme, me dio una crisis de fe muy fuerte, y obviamente que eso me llevó a estar mucho más tiempo sola, pero el Señor no me deja sola. Siempre busca la forma de acercarme a Él. Y quizás todo lo que ha ocurrido ha sido como, oye, estoy ahí, no te he dejado sola. En la oración, yo me creía que era una persona de muy poca oración y la verdad es que yo todo el rato oro. Le pregunto a Dios, hablo con Él en cada minuto. No soy del rosario, lo rezo, pero muy poco, lo reconozco. Pero sí, ay Señor, ayúdame, ay Señor, por favor, ayúdanos a buscar la verdadera sentido a esto. Y Él me ha dado respuesta con la gente que tengo al lado, con todo lo que con lo que uno tiene más cercano. En la vida misma. Cuando yo más crisis de fe tenía, más mi hijo lo vi comprometido. Y es cuando más te hice ver al Señor en medio de ellos. Fue como muy fuerte cuando el año pasado me acuerdo que hablaron de que teníamos que hablar de este tema, y yo no me sentía con la capacidad de estar planteando, de decir los signos de la divina providencia si yo no lo estaba viendo.
porque me había alejado de la oración, me había alejado de la lectura de la palabra de Dios, había tenido pocos amigos, me había acercado a malos amigos, aquellos que no creen tanto, y no me sentía con la capacidad de estar hablando de los signos de la divina providencia. Pero he visto tanto lo que el Señor ha hecho a mi hijo, el que nos ha acercado a nosotros, el que hemos visto cariño. Hemos visto, por ejemplo, vimos la mano de Dios cuando Nelson estaba muy complicado porque él sentía mucho miedo con respecto a la enfermedad. Y justo llegó una persona que era una eminencia en Alemania, que es familiar de mi concuñado, y que estuvo acá pasando vacaciones y nos habló sobre, justo ella tiene como también la eminencia en todo lo que es diálisis peritoneal, y ella nos dijo que no había ningún problema, que él iba a cambiar la vida, y esos son, ¿quién nos dio? Dios nos dio ese camino, no fue nada más. Otro momento fue cuando nosotros teníamos que estar en Santiago, no teníamos qué hacer, mucho dinero no teníamos. Justo también yo había juntado dinero para otras cosas y se nos dio para poder solventar 2 meses que tuvo Nelson con licencia, lo que significa la licencia, y que no te paguen lo que tú necesitas, y también porque te lo pagan desfasado. Entonces, para sobrellevar todo lo que implicaba, son caminos de Dios. El Señor nos puso un departamento al cual nos pasaron sin pagar nada. Tuvimos la oportunidad de estar cerca, de yo estar con Él todos los días, de estar a par con Él en todo lo significado, y eso que es el camino del Señor. Él es el que de alguna manera moldea y me hizo ver que en realidad Él estuvo siempre ahí y que somos nosotros los que no nos acercamos. En una noticia, he descubierto yo cómo la gente muchas veces en las noticias de los amigos, o sea, cuando he visto personas que jamás han ayudado a otro y se han hecho en cadenas para apoyar a alguna persona, para darle aliento, y muchas veces vemos las cosas negativas, pero a veces las noticias nos entregan, no quizás de la tele, pero sí de los amigos, y que nos hacen ver al otro. Y eso es algo muy importante para nosotros, que ha sido ver la mano de Dios en todo ello. ¿Cómo lo puedo identificar? Aquí hay una cosa importante que yo descubrí. Si yo estoy más cerca de Dios, más cerca de la oración, más cerca de la oración principalmente, tengo un contacto más directo con Dios, en la Eucaristía, si me acerco constantemente a la Eucaristía, con lo que significa estar al otro, con lo que significa escuchar al Señor, escuchar su palabra, pedir perdón, comulgar con Él, y hago obviamente que escuchar su palabra, como dije, y hago actos de amor hacia los demás, el escuchar a mi hijo, el escuchar a mi marido, el estar con él, el compartirlo, ayudarlo, y también con los que tengo a mi alrededor. Mis sentidos, mi sensibilidad me van a ver y me van a ayudar a sentir el mensaje de Dios. Y me van a ayudar a sentir que soy un hijo predilecto de Él. Quizá en algunos momentos podemos creer que estamos cercanos a Dios, pero a veces igual tenemos nubes en nuestro ser. Y lo único que tenemos que pedirle a Él es que Él nos limpie de esa nube que tenemos para poder sensibilizarnos frente al Señor. Así vamos a sensibilizar nuestros sentidos para ver su camino, para ver lo que Él quiere y para poder seguir en lo que Él nos tiene determinado. Yo los invito a que en unos minutos, quizás con breves palabras, puedan decir cuál es el signo de la
providencia que han tenido últimamente. Dejo abierto para que lo compartamos y sería súper bueno que hoy puedan decir, en realidad esto ha sido para mí un signo de la divina providencia. Al principio yo no me pude conectar, pero ella pidió por todos los enfermos, ofrecimos esta reunión por todos, y así que ella dio todos esos ofrecimientos de nuestra reunión, así que damos la acción de gracia y agradecer a usted, a Claudia, Nelson, al Cevita por este bonito tema que nos hace como reflexionar y pensar en estos signos, justamente estos signos de los tiempos, estos signos de la providencia, que son y que nos ayudan a reflexionar, a reflexionar. Así que decimos todos, te damos gracias. Por todo lo beneficio que nos estás dando, reina, por el cielo de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. y decimos, Madre Madre mía, mía, no No te te alejes, alejes, nuestra parte, ven conmigo a todas partes, nunca nos dejes, ya que tanto nos amas, manto y danos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Flores. De colores. Buenas noches, niños. De colores de gracia se visten sus hijos.